¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con esta serie de videos de las preguntas de química del examen real del Poli del año 2023. Este video es la continuación del video del balance por el método Redox, o sea, pertenecen al mismo examen. Entonces, pues vamos a comenzar. La segunda pregunta de este examen dice indicar el nombre IUPAC del siguiente compuesto y bueno, nos dan la fórmula. Recordemos que para la nomenclatura orgánica hay una serie de pasos. Entonces, por ejemplo, el primer paso es localizar la cadena principal. Recordemos que la cadena principal es la que contenga la mayor cantidad de átomos de carbono, o sea, es la cadena más larga. Y aparte, si hay grupos funcionales, la cadena principal debe de tener a los grupos funcionales. Tomen en cuenta que cuando tenemos alquenos y alquinos, que son enlaces dobles o enlaces triples, también los vamos a considerar grupos funcionales. Entonces, en esta molécula que nos dan, forzosamente la cadena principal debe de tener a este triple enlace. Ahora, en este caso, la cadena principal es la que va toda recta, porque es la que tiene 8 átomos de carbono. Si cuentan de aquí hasta acá, les da 8. Es la más larga, las otras opciones ya les da 7 o 6. Entonces, esta es nuestra cadena principal. Ahora el segundo punto, numera la cadena. El carbono 1 es aquel que tiene el grupo funcional o la ramificación más próxima a la orilla. Recuerden que les comenté ahorita que en este caso nuestro grupo funcional es el triple enlace y ya habíamos dicho que nuestra cadena principal va desde aquí hasta acá. Entonces ahora pues vamos a numerarla. El carbono número 1 debe de estar más cercano al grupo funcional o a la primera ramificación en el caso de los alcanos. Entonces forzosamente este carbono debe de ser el número 1 porque aquí luego está el triple enlace. Entonces numeramos del 1 al 8. Ajá. El tercer paso es identificar los radicales de alquilo. Recordemos que los radicales alquilo son las ramificaciones y son el metil, etil, propil, isopropil, butil, secbutil, terbutil, todos esos. Ajá. Yo les sugiero que para el examen nada más se aprendan, por ejemplo, metil, etil, propil, isopropil. Son como los más comunes que les podrían poner. Bueno, entonces en este caso vamos a identificar qué ramificaciones tenemos. Tenemos estas tres. Ajá. Al momento de escribir el nombre, si las ramificaciones están repetidas, o sea, por ejemplo, que tengamos dos veces esta de aquí, se utilizan prefijos de cantidad, o sea, di, tri, tetra. Si esto lo tuviéramos dos veces, se escribe el prefijo di. Si estuviera tres veces, se escribe el prefijo tri. Para 4 tetra, para 5 penta. Ajá. Muy bien, ahora el cuarto paso. Ordena alfabéticamente los radicales y escribe el número de carbono al que están unidos, seguido del nombre principal. Entonces ya sabemos que estas son nuestras ramificaciones. En este caso, el de aquí se conoce como isopropil, este se conoce como metil y este como etil. Ajá. Entonces ya los ubicamos. En el siguiente paso vamos a comenzar a escribir el nombre. Entonces ya los tenemos ubicados. Ahora vamos a comenzar a poner el nombre, pero primero va el nombre de las ramificaciones. Entonces, por ejemplo, recuerden que va en orden alfabético. Ajá. Isopropil empieza con I, etil con E y metil con M. Entonces primero va el etil. Y observamos que el etil está enlazado al carbono 5. Entonces se pone 5-etil. Después entre la M y la I, pues va la I y vemos que el isopropil está enlazado al carbono 4, entonces es 4-isopropil y por último es 6-metil, entonces escribimos eso. 5-etil, 4-isopropil, 6-metil. Si se dan cuenta, entre número y letra va un guión. Ajá. Ahora, ya para terminar el nombre, vamos a escribir el nombre de la cadena principal. Pero recuerden que cuando hay grupos funcionales o enlaces dobles, tenemos que indicar en qué carbono está el grupo funcional. En el caso de los enlaces, se indica el carbono que le antecede, o sea, el más cercano al número 1, que en este caso es el carbono 2.
Ahora, nuestra cadena es de 8 carbonos. El prefijo para 8 es oct. Ajá. Recuerden que met 1, et 2, prop 3, but 4. Entonces el de 8 es oct. Y como lleva triple enlace, es un alquino, lleva la terminación -ino, entonces se pone 2-octino. Por lo tanto, aquí la respuesta es el inciso A. La pregunta 3 dice: ordenar de manera ascendente con base a su número de oxidación los siguientes elementos. De manera ascendente, pues se refiere del menor al mayor. Entonces, tenemos la lista de elementos. Para eso hay que recordar algunas reglas. Ahorita olvídense del hidrógeno, vamos a centrarnos en estas. Todos los elementos que pertenezcan a la familia 1A, su estado de oxidación es 1+. Los de la 2A es 2+ y 3A es 3+. Esto es muy fácil recordarlo, ¿no? Porque el número de familia corresponde al estado de oxidación. Ahora, los elementos de la familia 7A, cuando se encuentran en compuestos binarios, es de 1 negativo. Tanto el oxígeno como el azufre son 2 negativo. Y un elemento que se encuentre solo es de 0. Entonces, miren, ¿están de acuerdo que de la lista de elementos que tenemos, el flúor es el que pertenece a la familia 7A? O sea que el estado de oxidación del flúor es de 1 negativo. Por lo tanto, este es el primero, es el valor más bajo. Ajá. La respuesta es el que empieza con el número 2, o sea, es el inciso D. Pero ahora, siguiendo con un poco más de esto, el neón. Recordemos que el neón es un elemento de la familia 8A, o sea, es un gas noble. Y la característica de los gases nobles es que ya no reaccionan, son estables. O sea, no forman enlaces. Cuando un elemento no forma enlaces, su estado de oxidación es de 0. Ajá. Porque recordemos que estos números de oxidación nos representan la cantidad de electrones ganados o perdidos cuando se forma un enlace. Pero en este caso, si no forma enlaces, pues sigue siendo de 0. Entonces vamos 1 menos, luego sigue el 0, o sea, 2, 1, 2, 1. Ahora, el potasio pertenece a la familia 1A, o sea, es de 1+. Entonces es 2, 1, 3, 2, 1, 3. El magnesio es de la familia 2A y el aluminio es de la familia 3A. Entonces la respuesta es el inciso D. ¿Cuál es el pOH del amoníaco si presenta un pH de 11? Pues bueno, aquí las fórmulas son muy sencillas. Recordemos que el pH más el pOH es igual a 14. Esto nos representa la escala de pH, ¿no? Recordemos que esa escala va del 0 al 14. La mitad, o sea, del 0 al 7, por así decirlo, le corresponde a los ácidos, que sería la parte del pH. Y la otra mitad, del 7 al 14, le corresponde a las bases, que es el pOH. Entonces pH más pOH nos da 14. En este caso el problema nos da el pH de 11. Entonces simplemente despejamos el pOH, que es 14 menos 11 y nos queda 3. Entonces la respuesta es el inciso B. Pregunta 5. Se pesan 3 gramos de cloruro de sodio, peso molecular de 58.44 gramos mol a la menos 1, y se disuelven en 100 mililitros de agua. ¿Cuál es la molaridad de la solución? Bueno, recordemos que para calcular la molaridad se siguen 3 pasos. Lo primero es calcular la masa molar, que en este caso ya nos lo da el problema, entonces ya no lo vamos a hacer. Lo segundo es calcular el número de mol, que es la letra N, y lo último es calcular la molaridad, que es M mayúscula. Recordemos que para calcular el número de mol simplemente se hace una división, que es la masa de soluto en gramos, que nos lo da el problema, entre la masa molar, que también nos los está dando el problema. Y para calcular la molaridad es el número de mol de soluto, o sea, la letra N, lo que ya calculamos, entre el volumen de la disolución, pero debe de ir en litros. Igual nos lo da el problema, pero normalmente lo ponen en mililitros, entonces tienen que hacer esa conversión. Entonces ya nada más vamos a sustituir en estas dos fórmulas, porque ya básicamente tenemos todo. Número de mol, la masa de 3 gramos, sobre la masa molar de 58.44. Si hacemos la división, nos queda 0.051 mol.
Ahora recuerden que este resultado se sustituye aquí arriba. Entonces nos queda 0.051 mol y 100 mililitros es equivalente a 0.1 litros. Entonces hacemos la división y nos queda 0.51 mol por litro. Entonces la respuesta es el inciso C. En la siguiente ecuación química, nos dan la ecuación, los números de oxidación para el cobre en reactivos y productos respectivamente son... recordemos que dentro de las reglas para asignar números de oxidación, cuando un elemento está solo, por ejemplo el cobre aquí, su número de oxidación es de 0, entonces aquí es de 0. Ahora, cuando tenemos un paréntesis es muy sencillo. Básicamente el estado de oxidación es este número de aquí. Este 2 se cruza hacia el cobre con una carga positiva. Entonces aquí es 0 y es 2 positivo. Por lo tanto, la respuesta es el inciso C. Relacionar el grupo funcional con su aplicación respectivamente. Entonces, alcohol, cetona, éster y amina. Algo que nos puede ayudar muy fácil es la copa de vino, que están de acuerdo que sería el alcohol. Aquí está el grupo alcohol. Y la naranja. La naranja pues nos da a entender un olor, un sabor a naranja. Y recuerden que los olores y los sabores lo dan los ésteres. Entonces aquí es 1C. ¿Quién tiene 1C? Puede ser la A o la D. Y éster 3D. 3D. Entonces la respuesta es el inciso D. Ahora aquí en la cetona, este es el grupo funcional cetona. Y aquí justamente tenemos una acetona, que de hecho es el ejemplo de aquí. Entonces es 2A. Aquí está 2A. Y las aminas, ¿no? Que son los que dan, por ejemplo, el olor a pescado. Entonces es 4B. Y la respuesta es el inciso D. Muy bien, chicos, vamos con la pregunta 8. Dice, el principio D postula que resulta imposible que dentro de un mismo átomo existan dos electrones que tengan sus 4 números cuánticos iguales. Bueno, este justamente es el principio de exclusión de Pauli y vamos a entender a qué se refiere. Aquí tenemos como ejemplo una configuración electrónica y lo que está aquí abajo es el diagrama energético de esta configuración electrónica. Estos números cuánticos justamente son los números cuánticos de este electrón que se conoce como electrón diferencial. Ahorita vamos para acá. Entonces, estas letras en la configuración se conocen como subnivel de energía. Entonces, miren, el subnivel S está formado por un orbital S, que es este de aquí. Aquí tenemos otro subnivel S, pues es otro orbital S. Ahora, el subnivel P está formado por 3 orbitales P, por eso aquí tenemos 3 veces a la P. El exponente nos representa la cantidad de electrones que hay en el subnivel. En el diagrama energético, estos electrones se representan con flechas. Entonces aquí tenemos 2 electrones, pues aquí tenemos 2 flechas. Aquí también 2 electrones, 2 flechas. Aquí tenemos 5 electrones, entonces aquí debemos de tener 5 flechas. Pero ¿qué observan? Una flecha va hacia arriba y otra flecha va hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa en este caso que tenemos 3 orbitales? Pues primero comenzamos a acomodar a los electrones apuntando hacia arriba. Cuando ya se ocuparon los 3 orbitales y como nos sobran electrones, los empezamos a apuntar hacia abajo. Justamente esto es lo que nos dice el principio de exclusión de Pauli. Ahora, para que me entiendan, vamos a calcular los números cuánticos para este electrón de aquí. Pero miren, en general, para este electrón que apunta hacia arriba y para este electrón que apunta hacia abajo, los números son casi los mismos. ¿Por qué? Pues porque están en el mismo orbital, en este 2p. Entonces, miren, para estos dos electrones, como están en el 2p, su número cuántico principal es de 2. Como ambos están en un orbital p, el azimutal vale 1. Ahora, este vale más 1, este vale 0 y este vale menos 1. Entonces, estos de aquí están en el equivalente a 0. Ahora, el spin, aquí está lo importante. Cuando la flecha apunta hacia arriba, el spin vale más 1/2. Pero cuando la flecha apunta hacia abajo, vale menos 1/2. Entonces,
Esto es lo que nos dice el principio de exclusión. Resulta imposible que dentro de un mismo átomo existan dos electrones que tengan sus 4 números cuánticos iguales. Están de acuerdo que si las dos flechas apuntaran hacia arriba, estos 4 números serían iguales. Por eso, forzosamente, uno va hacia arriba y otro va hacia abajo, porque así al menos un número cuántico es diferente, que sería el spin. Hacia arriba más un medio, hacia abajo menos un medio. Ajá. Entonces a eso se refiere este principio. Y por último, relacionar la reacción química con su tipo de reacción. Aquí tenemos estas reacciones, es el modelo matemático de estas reacciones. Cuando tenemos una reacción de síntesis, que también se puede conocer como adición o combinación, a partir de dos reactivos se obtiene un solo producto. En una reacción de descomposición, que también se puede llamar de análisis, a partir de un reactivo se obtienen dos productos. Es lo contrario si lo quieren ver así. En una reacción de sustitución o desplazamiento simple, tenemos un compuesto que es BC y un elemento solo. Básicamente lo que hace es que el elemento A desplaza o sustituye, en este caso, al elemento B. Entonces A se queda con C. La sustitución o desplazamiento doble, que también la pueden encontrar como metátesis, tenemos dos compuestos y al momento de reaccionar, pues básicamente se intercambian entre ellos. Entonces aquí la A se va con la D y la B con la C. Entonces lo que hay que hacer es seguir este modelo en las ecuaciones que nos dan. Aquí, si se dan cuenta, en el número 1, a partir de dos reactivos obtenemos un solo producto. Entonces esta es una reacción de síntesis, es 1D. Y ya con eso lo tenemos. Aquí, si se dan cuenta, a partir de un solo reactivo se obtienen dos productos. Es una descomposición, entonces es 2C. Aquí pueden observar que en este caso el cloro es el que desplaza o sustituye al bromo. Es una sustitución simple. Ajá, entonces es 3A. Y por último, esta es una reacción de sustitución doble o metátesis. Entonces la respuesta es el inciso A.